porque eso fue, digamos, un viaje extraoficial, no parte de lo que estaba haciendo la mesa. Sí, es que yo creo recordar que la relación entre Petro y las FARC no era óptima. Pues ahí hay un asunto histórico que también le va mejor preguntándole directamente al Partido Comunes Hoy, pero pues siempre hubo una tensión entre el M-19 y las FARC, claro, eso es cierto. Es que yo por eso digo que me parece simplemente que hay que ponerle un poquito de contexto, es que el presidente Petro manosea el acuerdo de paz con las FARC. Recuerdo que él decía que esa era una paz chiquita y ahora invoca el cumplimiento del acuerdo de la paz de ese acuerdo con las FARC para sacar adelante un proyecto político. Digo, ¿usted no tiene la sensación de que esto es un poquito el mundo al revés? Pues sí es el mundo al revés, pero también mi impresión aquí desde la distancia es que el presidente Petro dice cosas contradictorias, porque así como dice lo que usted acaba de decir, también reconoce, como mencioné hace un momento, que el acuerdo es un desarrollo de la Constitución, que eso es lo que hay que hacer, que es lo que hay que cumplir. Entonces yo digo, oiga, hagamos eso. Y yo francamente aprovecho este pequeño espacio para hacer una invitación de la mejor manera al gobierno y a todos. Hombre, es que está clara cuál es la tarea. Mire lo que estamos sufriendo por no habernos esos territorios. Mire lo que está pasando en el Cauca. Déjeme, aquí mientras esperaba hablar con ustedes, que está hablando Humberto de la Calle, tan lúcido como siempre, cogí un libro de mi biblioteca sobre el Cauca. Me lo voy a leer una sola frase. Oiga esta frase. Confluyen las más variadas circunstancias para que del Cauca se quiera apoderar todo tipo de fuerzas contradictorias que no descartan los más despiadados sistemas para imponer sus voluntades y sus intereses. Allí hay de todo. Guerrilla, narcoguerrilla, minifundio, latifundio, subversión y represión, y como común denominador, muerte y sangre por todas partes. Eso que le acabo de leer lo escribió en una editorial Guillermo Cano en 1985. 85. O sea, hace 40 años. Y no hemos sido capaces. No puede ser. No, eso es lo que es el acuerdo de paz. Era un llamado a decir, por Dios, el buque tiene que virar un poquito. Tenemos que salir de la patria o de la discusión política de Bogotá eterna. Tenemos que ir a los territorios y trabajar entre todos, con la gente. Eso es lo que al día de hoy piden, y eso es lo que el gobierno todavía podría hacer. Y yo veo ahí oportunidades. La vicepresidenta desde el Cauca, el actual comisionado de paz, está muy interesado en promover la paz territorial. Hagámosle. Sí, ese es un muy buen mensaje, doctor Jaramillo. El gobierno pareciera estar jugando diferentes cartas en torno a la paz total, y ese es otro asunto, porque hay discusiones sobre el primer punto de la agenda con el ELN, porque las disidencias ya tienen disidencias, porque las cosas pues están complejas. Pero quiero regresar al origen de todo esto, y es la propuesta de una convocatoria a una constituyente que hace el gobierno supuestamente para cumplir el acuerdo de paz. Y le pregunto por otro argumento que ha venido esgrimiendo el presidente y también el ex canciller Leiva, y que se ha convertido en un tabú, en un fetiche. Es un asunto que yo quisiera que usted nos explicara. Ellos argumentan que el acuerdo de paz gobierno-FARC es un acuerdo especial, consignado en Naciones Unidas y consignado ante el Comité Internacional de la Cruz Roja, y que eso le da un estatus que abriría la puerta a una convocatoria de una constituyente sin pasar por el Congreso. ¿Eso es verdad? Pues lo que alcancé a oír de Humberto de la Calle ya lo explicó mucho mejor Humberto, lo que se lo puedo explicar yo. Yo le digo simplemente, porque como todos estos son términos técnicos, un acuerdo especial es un acuerdo en el marco del derecho internacional humanitario, donde las partes se comprometen a darle un desarrollo más específico a aspectos de esas obligaciones del DIH. Ese es el alcance. En su momento hubo una discusión con el CICR si realmente todo el acuerdo podría caber dentro de eso o no. Unos pensaban que sí, otros pensaban que no. Y al final se pensó, bueno, como aquí lo que hay es una transición a la paz, y hay un proceso de posconflicto que incluye un desarme y unas condiciones, en fin, podríamos mirarlo. Pero eso fue, no más. Nunca se pensó que eso, y era una manera, digamos, de
en la muy turbulenta política de Colombia, de dar garantías de que esto tenía diferentes tipos de respaldos. Pero pues a nadie se le ocurre pensar que eso era para hacer una constituyente, porque es que además le vuelvo a decir, perdón, y les voy a tener que dejar porque me salí de una conferencia para hablar con ustedes. Sí, lo sé. Pero es que el espíritu de todo el proceso desde el comienzo se llamaba el cierre del conflicto armado histórico y el cierre del ciclo constitucional que se abre en el 91 y que quedó cojo porque las FARC no quiso entrar y decir, bueno, vamos a cerrar eso, vamos a cerrar ese pacto de paz que es la Constitución y nos vamos a dedicar a hacer las cosas, a hacer lo que Colombia no ha querido hacer en todo este tiempo de existencia republicana. Eso es lo contrario de una constituyente, es ir a la realidad, no al papel. Sí. Doctor Jaramillo, le hago una pregunta muy chiquita porque anoche apareció una figura del petrismo, Isabel Cristina Zuleta, diciendo que lo que están buscando en este ambiente de constituyente es la reelección del presidente Petro. Y sospecho que esa es la ficha que faltaba para armar este rompecabezas. De esa idea, reelección de Petro, invocando el acuerdo de paz con las FARC, asamblea constituyente, ¿ustedes en algún momento se les ocurrió lo peligroso, la puerta que se puede abrir producto de una interpretación política tantos años después? Pues por supuesto que no. ¿Quién iba a pensar en eso? Lo último que le puedo decir es que, mire, en un régimen presidencial no hay un tema más sensible que los límites de los presidenciales, de los periodos presidenciales. Por ahí ya pasamos, esa historia ya la conocemos. Si me permite decirle, en el año 2009 yo era viceministro de Defensa en el gobierno Uribe y yo renuncié porque estaba en desacuerdo con que el presidente Uribe se fuera al Congreso a cambiar la Constitución para quedarse en el poder. Eso es lo que acaba una república. Yo creo que eso es lo último que necesita Colombia. Lo que debería hacer el gobierno, y tiene los medios, tiene los fondos, porque es una reforma tributaria muy cuantiosa, es meterse en el terreno con gente que tiene además el gobierno, que conoce el terreno, como puede ser la vicepresidenta, a quien ya mencioné, y hacer las cosas. Queridos amigos, los tengo que dejar. Vale. Doctor Jaramillo, gracias. Lo dejo que atienda su conferencia. Muy amable. Un saludo. Chao. Sergio Jaramillo, que fue comisionado de paz, hablando sobre la interpretación, Ricardo, de ese acuerdo de paz y sobre la reelección, ¿no? Del inmenso daño que le hace este debate, la sincerada que se pega la senadora Zuleta diciendo, aquí de lo que se trata es la reelección del presidente Gustavo Petro. Y nos recuerda el doctor Jaramillo que renunció al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe por cuenta de ese desacuerdo, de esa divergencia. Por eso le estaba poniendo el ejemplo de la reelección de Uribe, que es el ejemplo más cercano, y ahora otra vez, como esta vida, como este círculo político es una tómbola, Héctor, volvemos a hablar esta mañana de reelección, ahora de reelección de Gustavo Petro, ¿no? Sí, y ese es un tema inevitable en la política porque, como lo dijo Montesquieu hace ya casi 3 siglos, dos siglos y medio largos, todo el que llega al poder tiene 2 tentaciones: abusar y perpetuarse. Y precisamente todo el sistema de controles y todo el diseño institucional del Estado liberal está hecho para evitar que esas 2 cosas pasen. Entonces, pues sí, todo el que llega ahí quiere quedarse. ¿Usted se imagina, Héctor, eso no tiene meter una asamblea constituyente con la figura de la reelección del presidente Petro? ¿Usted cree que eso pasa en el pero Congreso? Es que como la reelección del presidente Petro no es que un artículo diga reelíjase al presidente Petro, bueno, también pues están diciendo cosas tan absurdas que podrían eventualmente llegar a decir eso, pero no, pero lo que tendrían que hacer es habilitar. Claro. Habilitar al presidente para que se presente como candidato a la reelección, como ya ocurrió, digamos, cuando el gobierno era el del presidente Uribe. Pero imagínese usted que tendrían que habilitar a todos los que han sido presidentes para ser candidatos. Es decir, que lo que está proponiendo la senadora Isabel Zuleta es que en el 2026, la segunda vuelta al menos, o la primera, tenga como candidatos a Petro y a Uribe. Porque pues no puede habilitar al presidente Petro y no habilitar al expresidente Uribe. Entonces, o sea, cortesía de la senadora Zuleta. Claro, vamos a rehabilitar, digamos, al presidente Uribe para que pueda volver a presentarse como candidato presidencial, porque como más el artículo de la constituyente vaya a vetar a Uribe
y habilitar a Petro. No, eso no va a pasar. Claro, pero eso sí sería pues muy difícil, porque si lo que hace es que se levanta la prohibición de la reelección. Candidatos a la reelección, por ejemplo, quienes hayan vivido en Zipaquirá. Todo el que haya ejercido quienes tengan todo el que haya ejercido la presidencia. Todo el que haya ejercido la presidencia, porque lo que dice el artículo 197 de la Constitución es que el que haya ejercido la presidencia no puede volverlo a hacer. Entonces, pues si lo que quita la reelección es el que haya sido presidente, puede volverlo a hacer, seguido, no seguido, lo que fuera. Entonces me imagino que el Centro Democrático está frotándose las manos con la idea de la senadora Isabel Zuleta, que es una de las mayores, a mí no me gusta usar esta expresión, pero enemigas del presidente Uribe. Y digo, no me gusta usar esta expresión porque siempre me suena muy dura, pero es evidente que la senadora Isabel Zuleta tiene una enemistad con el presidente Uribe. Producto de la senadora Zuleta, de pronto terminan habilitando a Uribe, lo cual querría decir que qué tal que el uribismo se monte en esta tesis, como ya se montó Vargas. Claro, que recuerde usted que... Y como Petro está diciendo, hagamos una constituyente, y si es para la reelección, imagínese solamente el escenario posible, yo no sé si probable, posible, candidatos para el 2026. Álvaro Uribe y Gustavo Petro y Álvaro Uribe, ¿no? Perfecto. Claro, es que recuerde usted, Néstor, que uno de los temores, digamos, que tenían los sectores no uribistas es que los uribistas siempre amenazaron con una constituyente o con una reforma constitucional de cualquier manera para levantar la prohibición de la reelección. Y resulta que ahora el petrismo, en su expresión además más dura y más antiuribista, se monta en la misma teoría. Y claro que no podría decir ahora, que uno sí y el otro además, no. Claro, no entiendo pero además perfectamente eso lo tiene claro el presidente Petro, Néstor, que en su trino ayer dijo que tanto el ataque de Jaramillo y de Santos, refiriéndose a lo que conversábamos ahora con Humberto de la Calle y con Sergio Jaramillo, así como la propuesta de ellos de constituyente se junta con la de Uribe. O sea, el presidente Petro tiene clarísimo que en esto coinciden sus intereses y sus agendas con las del mismo expresidente Uribe, que se caracterizaron ambos por ser de extremos, tanto de derecha como en el caso del presidente Petro de izquierda. Pero Néstor, yo quiero volver al tema si la idea de una constituyente era perversa, ahora con estos fans del presidente como la senadora Isabel Cristina Zuleta llamando a una reelección, pues queda muerta absolutamente, porque entonces queda absolutamente contaminada de una intención reeleccionista que sabemos que el país no desea. Yo creo que los petristas, pero no solo en cabeza, radicales y fanáticos como la senadora Zuleta están dispuestos a tragarse el sapo de que de pronto habiliten a Álvaro Uribe con tal de extenderle o darle un periodo mayor. Pero es que además evaluemos la probabilidad primero de que haya una constituyente, segundo de que esa constituyente apruebe el artículo de reelección y tercero, que es aún más improbable, que el pueblo colombiano elija a Gustavo Petro. Esa leguleyada ramplona que se está inventando Leiva y Petro usando el acuerdo de paz para saltarse los requisitos legales para convocar la constituyente, que sería básicamente ir al Congreso, ganar las mayorías en el Congreso y después ganar las mayorías en las urnas, y después con esa constituyente sí hacer un país como ellos lo prometen, pues no irían a esa leguleyada si tuvieran las mayorías. Como saben que perdieron las mayorías, se están inventando este tipo de vericuetos, bien sea el famoso poder constituyente o el acuerdo de paz, porque saben que no tienen las mayorías. El presidente cree que sí tienen las mayorías, es que ellos están en esto porque creen que tienen mayorías, y tienen el aparato del Estado, y tienen la chequera, y tienen los subsidios. Sí es cierto que el presidente... No menosprecie a un gobierno, porque aquí la misma discusión la hubo. Yo sé que son diferentes, Andrés, Álvaro Uribe y Gustavo Petro, pero para la reelección, la primera de Álvaro Uribe en el año 2006, pasó lo mismo, y Uribe fue reelegido de lejos. Entiendo las diferencias entre uno y otro, pero esta historia ya la vivimos con una orilla diferente. Pero mire, Néstor, yo también soy de la línea, y fue lo que pensé anoche cuando oí estas declaraciones increíbles. Yo también soy de la línea de que si algo hacía falta para que todo este tema de la constituyente naciera muerto, era meterle reelección. Y se lo digo por una razón, y es que
a donde quiera que vaya uno o a donde quiera que fuera uno en las últimas 2, 3 semanas o el último mes desde que el presidente Petro empezó a mover en el aire esta idea de la constituyente, la gente le decía a uno por todas partes: ¿será que quiere reelegirse? ¿Será que quiere reelegirse? Qué miedo que el presidente quiera reelegirse. Hoy amanece el mundo entero convencido de que la intención en último término del presidente es no solo reelegirse, sino perpetuarse, porque la declaración de la senadora Zuleta no es queremos 4 años más del presidente. Ella dice queremos un gobierno del presidente Petro por muchos años. Entonces la gente se está imaginando un escenario ahí sí a la venezolana. Entonces, Néstor, por más que esto pueda ser una tentación para algunos sectores, yo como el uribismo, por ejemplo, yo creo que finalmente esos sectores se van a dar cuenta de que lo mejor es no ceder a esa tentación y permitir que estas 2 goticas de veneno que le echó la senadora Zuleta al tema de la constituyente hagan su efecto y esto finalmente nazca muerto en la opinión pública. Pero ahí está clarísimo. Voy a preguntarle a los oyentes qué piensan de la posible reelección de Gustavo Petro. Si les gustaría, si están de acuerdo, si siguen, si están en la línea de la senadora Isabel Cristina Zuleta. Ahora, la senadora Zuleta era la que decía en campaña, si usted se acuerda, en esos audios famosos, que había que quemar a Sergio Fajardo. Y ella hace parte del petrismo. Son tropas propias, sí, ¿no? Correcto. Y por eso yo creo que todo es coordinado. Primero, estas declaraciones confusas del presidente a lo largo de todo este primer semestre, primero diciendo que era el poder constituyente, que era el pueblo, después entonces se agarra ya, después de toda la confusión de sus declaraciones, de lo que dice Álvaro Leiva, que trae el acuerdo de paz de La Habana como si fuera la fuente de derecho que les va a permitir hacer la constituyente, y después ella ya dice y se quitan la máscara y dice lo que queremos es que el presidente se reelija. Pero yo ahí lo que le preguntaría a la gente es si este planteamiento de reelección se parece al planteamiento de reelección de Álvaro Uribe cuando eran momentos tan distintos y de optimismo en ese momento y de total pesimismo en este, porque reelegir a Gustavo Petro en este momento sería alargar la incertidumbre que nos ha caracterizado en estos 2 años, extender la inseguridad que cada día es peor y la división y el odio. O sea, contrario a un acuerdo nacional, aquí lo que se estaría jugando es un desacuerdo profundo entre los polos más radicales del país. Aurelio, en la comparación, Ricardo, entre Álvaro Uribe año 2006 o 2005, cuando lanzó su candidatura para la reelección, ese Álvaro Uribe del 2005, hace casi, 19 años, y el Gustavo Petro de hoy, la principal diferencia, para ser riguroso, es la favorabilidad y la popularidad. Y el momento del país. Álvaro Uribe era un hombre profundamente popular. En ese momento Uribe tenía, usted se acuerda, Aurelio, el 80% de este país. Y la gente lo que quería era alargar ese sentimiento de optimismo y de prosperidad. Aquí lo que hay es caos. Yo creo que estaba mucho menos amarrada la y Petro hoy está en el 30%. La posibilidad de reelección. Sí, de acuerdo, hay diferencias. La correlación de fuerzas políticas era totalmente distinta. Néstor, pero empecemos, ahora que ustedes le están dando rienda suelta a la imaginación, que podría reelegirse Uribe, pues también podría reelegirse Santos, y también podría reelegirse Samper, y también podría reelegirse Gaviria, y también podría reelegirse Duque. O sea que el tarjetón puede ser el tarjetón de 6 expresidentes. Entonces, pues sí, demos la rienda suelta a la imaginación, pero pero volvamos a la realidad. La realidad es que con la senadora Zuleta. Discúlpeme, le leo un mensaje sobre eso porque me está escribiendo el senador Miguel Uribe, que fue la cabeza de lista, Héctor, yo creo que este mensaje es para usted, que fue la cabeza de lista del uribismo hace 2 años, y me dice que el uribismo no va a apoyar esa idea. Es decir... yo claro que no la va a apoyar, no. Yo solo lo mencionaba como una hipótesis. Ante su tesis de que de pronto la apoyan porque sería habilitar nuevamente a Uribe. No, era una hipótesis, pero obviamente no creo que el uribismo esté en eso, lo decía bien Andrés, realmente globos, la situación... No, claro, pero digo, su teoría es tan buena... que era una posibilidad, entonces de inmediato. Claro, pero yo creo que el uribismo ya pasó por ahí. Yo creo que el presidente. Yo no veo tampoco a Uribe. Quiso quedarse,
quiso quedarse abusivamente, no lo pudo hacer porque el sistema de controles funcionó, porque otra vez Montesquieu había pensado un mecanismo que era para el que se quiera quedar, hay que no permitírselo, y el sistema funcionó, como funcionaría perfectamente en el caso actual, Néstor, como lo digo permanentemente. Aquí hay un sistema de controles que impide que todo esto de lo que hablamos no sean sino globos, que solo se vuelven importantes porque nosotros hablamos de eso. No, Héctor, porque realmente cuando uno mira... No, yo ahí tengo una diferencia de fondo con usted. Es que por echar globos, así nació la reelección de Uribe en el 2002. Claro. Es decir, esto no es un globo. Pero ustedes acaban de señalar la gran diferencia. Fue en una entrevista con Fabio Echeverry, tal vez que... Claro, pero ustedes... Un domingo con Yamida Mati, diciendo eso es cambiar un articulito. Pero ustedes acaban de decir la gran diferencia del contexto. Que en el caso del presidente Uribe eso era grave, porque evidentemente era posible. si hubiese podido quedarse, se iba a quedar, porque contaba con la mayoría de la ciudadanía. Es que cuando se impidió la segunda reelección de Uribe hubiera ganado la elección, eso eso nadie lo duda. Pero hay realidades políticas. Yo sí quiero ver a Petro en la pero hay realidades políticas. No, yo también sé que hay una diferencia. Pero hay realidades políticas mucho de Uribe incluso a Petro en asuntos de votos y en asuntos de favorabilidad, entre otras cosas porque este Petro radicalizado se quedó sin el centro que fue el que le dio. Y es lo mismo con Chávez, Néstor. Lo mismo con Chávez, la diferencia también con Chávez es la misma. Chávez era un hombre muy popular en Venezuela. Chávez ganó 15 elecciones antes de que tuvieran que empezar a robárselas. Pero hay realidades políticas, Néstor. De Petro con Uribe y la comparación de Petro con Hugo Chávez en la Venezuela vecina. Señor Aurelio. Sí hay realidades políticas más allá de la correlación de fuerzas de las que ya hemos hablado. Es que los presidentes tienen que entender para qué los nombran. Por ejemplo, a Uribe lo nombraron para la seguridad democrática, a Santos para el proceso de paz, a Petro lo nombraron para apagar el volcán, y lo que está haciendo es puede controlar el volcán de incendiarios como Isabel Zuleta, pero está creando otro volcán, o sea, que apagó uno y está prendiendo otro. Cuando hablan los expresidentes de hacer un frente para defender la democracia, o Juan Manuel Santos en su video dice que incluso entraría en contradicción con las Fuerzas Armadas, entonces, ojo, como se dice en términos familiares, cacan en equesiunta. Ojo, Petro, no se ponga con esas aventuras. Entonces hay que entender, yo creo que Zuleta, aunque aparezcan las llaves con su declaración de para qué quieren la constituyente, Zuleta y las barras bravas petistas tienen que entender que los eligieron para controlar el volcán. Controlen el volcán y cumplen su misión histórica. Y no desaten más volcanes porque se vuelve un caos. Entonces creo que es bueno tener en cuenta no solamente los elementos de correlación de fuerzas, no solamente los elementos legales, no solamente esa tortura que le están aplicando a la ley a ver si canta con la constituyente, sino que también hay que decirle al gobierno, Petro, usted tenía una misión histórica, cúmplala, apague el volcán y bueno, entregue el 8 de agosto del 2026. Ok, 7 de la mañana, 22 minutos. Que entregue el 8 de agosto. Parece quererlo, me escribe en este momento Álvaro, Gustavo Bolívar, que es el director de Prosperidad Social, otra de las figuras es muy cercano al presidente y Petro. Me dice que el propio Petro ha reiterado muchas veces que no quiere reelegirse. Claro, pero yo le podría responder al doctor Bolívar, el Gustavo Petro también había dicho que no iba a sacar constituyente. ¿Se el acuerdan? propio presidente Gustavo Petro ha dicho, ¿sabe qué ha dicho el presidente Petro? Aquí, si hoy hubiera elecciones presidenciales, estoy convencido que ganaría. Esto fue en el 2023, cuando la aprobación, del presidente pasó del 50 al 33.8%. Que firmó en piedra que no habría constituyente. En mármol, perdón. Claro, entonces, padre, lo que le quiero decir, estamos ante una cosa que dicen que incumplen. Entonces, aquí el tema es que Petro había dicho que no se quería reelegir, sí, pero Petro había dicho también 100 cosas que ha incumplido. A los políticos lo grave es que sí, hay que cogerlos. Si el gobierno, si el presidente está moviendo estas ideas porque tiene la percepción de que el sistema político no funciona, que no está respetando la Constitución, que el problema es el régimen, como decía Álvaro Gómez, y que por ende hay que cambiarlo, porque no deja gobernar, bloquea las iniciativas de cambio, está corrompido, todo este tipo de cosas.
lo grave es que impulsa lo peor de lo que está pasando, que es que un sector del país quiere recurrir a lo que el presidente llama golpe blando, y que es simplemente ir a buscar un juicio político en el Congreso, como ha pasado en otros países de la zona andina, para tratar de sacar al presidente del poder. Estos excesos de la comisión de acusación validan cuyo presidente fue comprado los otros excesos por el gobierno, que son esos de sacar al presidente en un juicio político. Petro está reaccionando a eso, a lo que él considera un golpe blando, pero lo que termina haciendo es validando a aquellos extremistas del otro lado que dicen sí, fuera Petro, y Petro es un peligro para la democracia y va a romper el sistema institucional. Entonces todos estos pasos van no solamente de cara a las elecciones, sino ahora a potenciar los extremismos, las posiciones más irritantes, más expresantes de la democracia, por decirlo de alguna manera, jugando con la Constitución. Sí, yo no sé si esto tenga que ver con la idea del golpe blando o es al revés. Usted argumenta el golpe blando porque en el fondo está buscando la reelección. Para quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, sobre reelección, sobre idea de una asamblea constituyente, reelección ahora que un congresista del pacto histórico muy del petrismo dice queremos la reelección del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo decía la canción, padre? Así fue que comenzaron papá y mamá. Así fue como comenzaron papá y mamá. Sí. Así fue. Néstor. Así han comenzado las reelecciones siempre, con una idea en una noche cualquiera. Una idea ya. Néstor, yo no creo que esto sea un globo. Yo no creo que esto sea un globo desprevenido. Yo creo que ya hay demasiada evidencia en tanto en las alocuciones que ha dado el presidente Petro como en lo que dijo la senadora Isabel Zuleta. Ya se dice y se sabe que Eduardo Montealegre está trabajando en la propuesta para explicar, digamos, cuál es la vía por la cual el proceso de paz habilita al presidente Petro para, supuestamente lo habilita, yo no creo en esa teoría, ya no lo explicaron Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, pero hay gente ya trabajando en el tema para que el presidente Petro pueda convocar la constituyente, y ahí lo peligroso no es que la convoque. Si se amarra los pantalones y la convoca ante el Congreso y se somete a las reglas del juego, bien, está jugando bajo las reglas institucionales. Lo grave es que pretenda saltarse esa decisión del Congreso de la República de negar la constituyente y pretenda perpetuarse en el poder llamando a eso que él llama el poder constituyente, que es la gente en las calles protestando y poniendo a las instituciones contra la pared. Por eso del mensaje del presidente ayer en redes sociales me llamó la atención que él le pidiera al Congreso que tramitara o propusiera la convocatoria a una constituyente. El que tiene que hacerlo es el gobierno es el que tiene que presentar el proyecto de ley. Ese trámite es un proyecto de iniciativa gubernamental, claro, o de quien convoque la constituyente caso. Ese tema, si el presidente Petro se mete en esto, como yo creo que se está metiendo de a poquito Luis Ernesto, significaría que lo apruebe el Congreso, tener un umbral mínimo de votos, que después va a examen la Corte Constitucional. La Corte, es decir, después elegir una asamblea constituyente y el proceso electoral y tener mayorías para que esas mayorías metan el artículo de reelección y después ganar una elección. O sea, la probabilidad de esto es... Pero si no le pasan las reformas. El presidente perdió las mayorías en el momento en que decidió radicalizarse hacia la izquierda. Y las enormes mayorías de este país están hoy en torno a la defensa de la Constitución liberal de 1991. No existe ninguna probabilidad de que una constituyente convocada hoy sea más liberal, más progresista que la que tenemos hoy. Esto solo sería una agenda regresiva y conservadora, y sería una pena que haya personas liberales apoyando algo así. Ahora, claro, Luis Ernesto, por las vías institucionales él no tiene ninguna posibilidad de reelegirse. Exacto. Por ¿Y las cuál vías es la vía no institucional? No. Y esas son las que tenemos que defender. Exacto. Esas son las que tenemos que defender. Pero la que está planteando Isabel Zuleta, la que está planteando Álvaro Leiva y la que está planteando el mismo Petro es el cuento del cabildo y de sacar es que lo mismo pasó. Dijo que la constituyente se convocaba por un cabildo. Por eso. Es que eso es lo que ellos quieren. Lo mismo pasó en Venezuela, María Consuelo. Es que ellos pueden querer lo que quieran. En los manicomios también dicen cosas a las cuales uno no tiene por qué darles toda la importancia que le damos. No está en un manicomio, ni el presidente Petro. A mí me parece... No, pero obviamente estoy usando una metáfora para decir que mencionar una propuesta que no tiene ninguna viabilidad política ni jurídica
como la de las que estamos hablando, de la constituyente o de la reelección, y no la tiene por una razón que ustedes han mencionado, que María Consuelo la mencionó hace un rato, simplemente porque Gustavo Petro no tiene el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Todos esos abusos en algún momento, todos esos abusos en algún momento en lo que no podemos en el mundo institucional. Pero déjeme decir esto, es que le voy a citar una frase de Gustavo Petro. Usted me hace una alusión irrespetuosa a un manicomio. Estamos hablando del presidente de la República. Dice el presidente Petro que la legitimidad de esa constituyente en la que él está pensando va más allá de la Constitución. O sea, él está pensando realmente en un mecanismo extraconstitucional. Y yo le estoy diciendo que efectivamente esos riesgos existen en los estados liberales cuando el gobernante tiene la mayoría ciudadana. Por eso era tan riesgoso Álvaro Uribe para la democracia, por eso era tan riesgoso Hugo Chávez para la democracia, por eso es tan riesgoso Bukele para la democracia, porque tienen la mayoría ciudadana, incluso Trump o cosas por el estilo, porque tienen la mayoría de la gente. Pero un gobierno minoritario con un sistema institucional fuerte no tiene ninguna capacidad de convertir en realidad un delirio de esa naturaleza. El presidente, es que desde el primer momento que habló de constituyente, yo sí quisiera que alguien me describiera cuál es el escenario no institucional que ven posible. ¿Qué es lo que creen que puede pasar para que dentro de un año tengamos una constituyente? Le voy a decir, Héctor, había un Héctor Riveros en la Venezuela de Hugo Chávez, y Hugo Chávez convocó a una constituyente en la cual le dio unos cupos a los indígenas, a los maestros, a los sindicalistas por decreto, un camino distinto, y sacó adelante una reforma constitucional. Así que no menosprecie el poder. No se puede. No menosprecie, Héctor, un camino distinto. Esto no es el manicomio, estamos hablando del señor presidente de la República. Un camino distinto, Héctor, al de la Constitución y las reglas que todos conocemos, pues es la leguleyada ramplona que están tratando de hacer con el acuerdo de paz con el que arrancó hoy el día. Pero además, para entender qué hay detrás de la idea del presidente con esta frase común y que repite y repite, que es el poder constituyente, tenemos que entender que él es un lector de Antonio Negri, y ese concepto está definido por Negri como una forma externa al sistema jurídico. Es una suerte de catástrofe que interviene abriendo y marcando posibilidades de una nueva constitución, es decir, un nuevo poder constituido. El presidente nunca le ha apostado, desde que empezó a hablar de constituyente, a la vía institucional, y en eso todos tenemos que ser conscientes y no ingenuos. Todo eso y la teoría de Negri y todo lo que ustedes quieran tiene un presupuesto, necesita un presupuesto, que es el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Ese es con el que no cuenta Petro. Esta otra lista que puede estar dentro de todo esto. Aquí le recuerdo, es que permítame recordarle a Héctor que Maduro tampoco tiene las mayorías y Maduro ha logrado la reelección. Es que los gobiernos se atornillan, Héctor. Pero Néstor, esto en el papel es una cosa y en la vida Néstor, real, solamente a punta de poder, ¿sabe para qué es el poder, Héctor? Para poder, mire. Y ellos han podido. El presidente habló de dos escenarios, entre ellos los cabildos. ¿Sabe qué va a pasar este viernes y sábado en la Universidad Nacional, aquí en Bogotá? Se va a reunir lo que llaman los sindicatos, todos los sectores políticos que apoyan al presidente, Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad. De esas asambleas, según hemos conocido, va a salir un documento que sería el punto de partida para la eventual convocatoria del Poder Constituyente, que es lo que ha pedido el presidente de la República. Así que la vía no es la vía institucional, vía no es la vía ordinaria, la vía no es el Congreso, en eso no está pensando el gobierno. La vía no es, claro que la vía no es la ordinaria, la vía es toda esa fantasía de que a través de cabildos, asambleas, marchas, organizaciones, toda esa cosa se pueda efectuar un cambio constitucional en Colombia. Y yo estoy de acuerdo con Héctor. Néstor, mire, eso no es más que un delirio totalmente alejado de la realidad. Lo malo es que parece todo indicar que efectivamente lo van a intentar, y al intentarlo nos van a meter en un momento de muchísima intranquilidad política en el país. Eso no tiene ninguna posibilidad.
Claramente no la tiene, Néstor. ¿Sabe qué es lo más malo? ¿Sabe qué es lo más malo que tiene el delirio? Me hablan de a uno, por favor. Terminó Andrés, María Consuelo, sí, señora. No, yo creo que en mi papel en este momento aquí es alertar para que eso no ocurra, porque ya se develó que el presidente lo quiere hacer. Entonces, estoy de acuerdo con Héctor en que las instituciones son fuertes, en que él no tiene mayorías y que si las instituciones funcionan, eso no va a suceder. Pero a esas instituciones, incluyendo la opinión pública, incluyendo los gremios, incluyendo la prensa libre, hay que alertarla para que no suceda, porque eso es lo que el presidente quiere. Esos son los poderes, que le tallan a los poderes usualmente. Estamos de acuerdo, pero a mí sí me parece que hay un error en la reacción, que es darle demasiada importancia a una cosa que no tiene viabilidad ninguna. ¿Cuál es la importancia de la propuesta del presidente Petro? Que todo el mundo habla de ella. A mí realmente me pareció escalofriante ver ayer a los 5 expresidentes de la República refiriéndose a la propuesta como si fuera una propuesta siquiera pensable, Héctor, siquiera imaginable. Entonces, todo el mundo hablando... No se la compran ni los expresidentes de este país, ni la gente que gobernó. Es que usted está en la tesis de que a Petro no hay que pararle bolas. Además, déjeme decirle el daño que cometen, por ejemplo, esos expresidentes, todos impopulares, ¿no? Salvo el expresidente Uribe. E incluso el expresidente Uribe en las encuestas de opinión también marca negativo desde hace ya algunos años. Pero todos los expresidentes absolutamente impopulares. Lo único es que esa escena no hace sino servirle al presidente Petro para decir, ahí están los que han gobernado siempre, los que no quieren entregar el poder oponiéndose a nuestras reformas. Ahí quedaron develados. Eso es ayudarle a construir el escenario que el presidente Petro quiere. Es tan torpe la reacción que no le sirve sino al petrismo. Es que yo no sé si la otra idea sea mejor, María Consuelo, que sería que todo el mundo se quede hacerse callado loco, y todo el mundo plegado. Y calladito para no molestar a la fiera, y entonces todo el mundo tranquilo para que disimulándole, cuando aquí las alertas hay que prenderlas, y hay que prenderlas de una manera contundente, porque es que de lo que se trata es de la democracia. Héctor, de eso es de lo que se trata, y la tenemos que defender. Cuando habló Héctor ahora, Néstor, me acordé. Aurelio, que le iba a decir a Héctor que lo respeto mucho, valoro mucho, pero yo, a diferencia suya, Héctor, yo creo que al presidente Petro hay que tomárselo en serio. Y al presidente Petro y al petrismo, por no tomarlo en serio, estamos en las que estamos. Sí, bueno, y por creerle, por la ingenuidad de muchos momentos a lo largo de estos últimos 2 años. Me escriben algunas personas desde Venezuela, y yo sé que les molesta a muchas personas comparar lo que pasa en Colombia con lo que pasa en Venezuela. Pero me recuerdan desde Caracas, por ejemplo, que por ignorar y por decir, no, yo no creo que eso vaya a pasar, Venezuela lleva 26 años en lo que va. Ya vamos llegando a la frase de, ahí están, esos son, ¿no? Acaba de citar Héctor Riveros. A mí me parece que si aquí hay un hecho de bulto al que todos tenemos que reaccionar. Así sea un cañazo o sea un imposible. Es que la sociedad colombiana, Néstor, sí tiene que decir, oiga, señor Petro, a usted lo elegimos por 4 años y ahora nos dicen que va a quedarse por muchos años, o por 8, o por 12, o por 16. Esa es una estafa a la democracia colombiana. Los colombianos votamos, yo voté en blanco, para elegir un presidente por 4 años. Ahora no nos van a salir en la mitad de la película que es por 8 o por 12 o por mucho tiempo, para que haya algo de cambio, como dijo Isabel Zuleta. Porque si oye la frase de Zuleta, la frase de Isabel Zuleta no es para que haya cambio, sino para que haya algo de cambio. Entonces, uno sí puede pararse y decir, oiga, como ciudadano, no como expresidente ni como nada, ¿cómo así que aquí las normas no las van a cambiar en la mitad del partido? Eso es un acto absolutamente irresponsable, así sea insinuarlo, así sea para entretenernos, así sea para cambiar que al Cali lo van a eliminar o que a Millonarios lo eliminaron. Así hay que pararse como ciudadano y decir, nos eligieron por 4 años y en 4 años hay que cumplir. Cualquier insinuación chistosa, seria, elucubrante, maniática, hay que salirle al paso a decirle eso, porque aquí no nos pueden seguir cambiando las normas cada vez que a cualquiera le da la gana.
Es que no la van a poder cambiar, simplemente, así de sencillo. Eso no es que a cualquiera le dé la gana, porque es que las normas no se cambian porque a alguien le da la gana. No, se cambian a través de un procedimiento en el que el gobierno del presidente Petro no tiene mayoría. Entonces, eso solo tiene un propósito. Esa carnada que nos tiran solo tiene el propósito de producir esta reacción, la que se ha generado, la de poner la foto de los 5 expresidentes como la vi ayer en Noticias Caracol, para decir, estos son los que se le oponen a Petro. Un ciudadano común y corriente que tiene una opinión negativa de esos 5 expresidentes. ¿Qué es lo que piensa? A ver, Héctor, le digo, su manera de pensar es muy rara. Petro está en la constituyente. El petrismo, la señora Zuleta, confiesa que están en el tema de la reelección. Y la culpa es de los expresidentes que reaccionan ante Petro y ante la idea de la reelección. Claro, porque los expresidentes parecen no saber cómo se convoca una constituyente. Parece que ellos creen que el presidente de la República dicta un decreto y convoca una constituyente. Entonces, pues yo no entiendo. Por ejemplo, el expresidente Gaviria lo oí decir que había que crear una coalición, una candidatura única en el 2026 y no sé qué. No, para eso no necesita hacer todo eso. Basta con que su bancada, la del Partido Liberal en el Congreso, no vote a favor de la Asamblea Constituyente que proponga el gobierno y listo. Es que no tienen las mayorías ni en las instituciones ni en la opinión pública a propósito de lo que dice Ricardo. Héctor, voy a terminar diciéndole de la manera más gráfica posible. Estoy de acuerdo con usted, no tienen las mayorías, pero ese es exactamente el susto. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Por primera vez, una figura influyente del petrismo reconoce que la Asamblea Nacional Constituyente, de la que tanto viene hablando el gobierno, el presidente Petro, el ex canciller Leiva, que todo el proyecto político es para buscar la reelección del presidente Petro. No lo habían dicho, tal vez la ficha que faltaba para este rompecabezas. Quien lo dice es la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, la misma que hace 2 años había hablado de quemar a Sergio Fajardo en plena campaña electoral, la que aquí en Mañanas Blue hace algunos meses confesó que con su plata financiaba campañas políticas de Antioquia, la misma del movimiento Ríos Vivos de Hidroituango. Ahora dice que quieren la reelección a nombre de los activistas, a nombre del petrismo, a nombre del pueblo y de la ciudadanía. Mismo argumento del proyecto político del cambio, que dice necesita muchos años más del presidente Gustavo Petro en el poder para lograr algo de ese cambio. La experiencia espiritual tiene que ser motivo de ánimo y de fuerza en nuestro corazón. Las personas que otean la existencia, que se conectan con lo mejor de sí, siempre encuentran motivos para estar alegres, para estar felices, para seguir adelante en medio de los problemas, en medio de las adversidades. No podemos dejarnos vencer por esas situaciones contrarias que tenemos. La espiritualidad es siempre una experiencia de esperanza, de confiar en que las cosas van a salir bien. Mi práctica espiritual es el oracional El Man está vivo. Siempre estoy orando, clamando desde mi fe. La tuya, cualquiera que sea, es válida también para encontrar razones para estar alegre y feliz. Tú sabes. El presidente Petro es desmentido por Juan Manuel Santos, el expresidente que firmó el acuerdo de paz con las FARC, por el negociador del momento, Humberto de la Calle, por el jefe del equipo negociador, que fue Sergio Jaramillo. Los 3, Santos, de la Calle y Jaramillo, le dicen al presidente Petro que no es cierto que producto del acuerdo con las FARC se derive una asamblea constituyente. El otro que está en desacuerdo es el expresidente César Gaviria, que está yendo un paso más allá y dice que hay que armar desde ya para responderle. Seguramente él sabía del intento de reelección, que hay que hacer una coalición de partidos políticos para defender la Constitución del 91 y tener un candidato único pensando en las presidenciales del 2026.
Entramos a la fase de negación alrededor de la salud de los colombianos, en especial la de los maestros. Ahora el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dice que él no dijo lo que sí dijo porque está grabado. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 44 minutos. Ayer, luego de la triste noticia de la muerte del joven Carlos David Ruiz, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en un contenedor de agua en Corferia, donde se llevaba a cabo el Baum Festival de Música Electrónica, escuché a dos padres de familia conversar sobre el susto que sienten siempre que sus hijos e hijas salen a una fiesta de noche. Ambos son padres responsables y muy cuidadosos, que además tienen una gran confianza en la formación que le han brindado a sus hijos. Sin embargo, sienten el miedo que la incertidumbre genera por aquello que no pueden controlar. Es allí donde los estoicos tienen razón. Debemos concentrar toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo en lo que está bajo nuestro control, tratando de minimizar al máximo los riesgos, sabiendo que de todas maneras la vida desborda nuestras capacidades de regularla, exponiéndonos a lo incierto. Es una realidad que no nos puede paralizar ni desconectar de la vida, sino que tiene que ser una de las variables a tener en cuenta. En términos de crianza, se trata de propiciar procesos en los que los hijos, desde el desarrollo de sus habilidades y en la apropiación de valores coherentes, sean responsables y autónomos, capaces de cuidarse y saber responder a las situaciones que tienen que enfrentar, teniendo claro que no todo depende de ellos y de su proceder. Allí, la única posibilidad es la confianza en ellos y en la vida misma, esperando siempre lo mejor de ella. No hay talismán que garantice que todo salga como se espera. Se está abierto a lo que pueda suceder y se espera, insisto, en que sea lo mejor. Es parte de la condición humana, estar abierto a las posibilidades de sufrimiento, dolor, sabiendo que se tiene que desarrollar la capacidad de aceptación y de superación necesaria para continuar si algo doloroso llega a suceder. Ese susto de los padres es signo de responsabilidad, pero solo puede ser respondido con confianza y con amor. Hay que vivir siempre desde la esperanza que da el sentido del presente. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 46 minutos. Bienvenidos a los deportes en Mañanas Blue. Millonarios y Junior cierran participación en Copa Libertadores en fase de grupos este martes. El azul por los $330,000 y Junior por conservar el primer lugar del grupo. El primero en jugar será el conjunto Tiburón. A las 5 de la tarde en el Metro recibe a Botafogo. Con un empate, gracias a la diferencia de gol, le bastará para clasificar como líder del grupo. La cuestión para Arturo Reyes es decidir, ya con la clasificación en el bolsillo, a qué jugadores arriesgará en Libertadores, teniendo un reto bien difícil el próximo domingo cuando visite a Millonarios en el Campín, en la altura, y necesitado de un buen resultado para meterse a la final. Millonarios, por su parte, viajó a Río con una nómina en la que incluye a Santiago Jordana, pero que tiene como principal ausencia a Leo Castro, que aún no se ha podido recuperar. Flamengo aún no tiene asegurado su cupo a los octavos de final. Tiene una buena opción de clasificar, pero no puede especular. Al azul le interesa el juego únicamente por cuestiones económicas. En otra noticia, James Rodríguez ya está en Colombia. El 10 hizo parte de la primera parte de la selección colombiana de fútbol que comenzó a preparar la Copa América. James estuvo en el primer entrenamiento. De los primeros en llegar a la concentración fueron Jefferson Lerma, Yasser Asprilla, John Hader Durán, Luis Sinisterra, David Machado y el arquero Camilo Vargas. En su cuenta de Instagram, de hecho, James Rodríguez ya subió contenido de esa primera práctica, la cual tituló Comienza un sueño. La selección Colombia femenina sub-20, en otra de las noticias deportivas, debutó con victoria en la Sud Ladies Cup tras derrotar en penales al seleccionado mexicano. El juego en los 90 minutos terminó empatado, pero la tricolor se impuso en la tanda de penales. La próxima salida a escena será mañana, será este miércoles, también a las 2 de la tarde contra el seleccionado japonés. En otras noticias, Rafa Nadal cayó en primera ronda de Roland Garros
por primera vez en su carrera deportiva. El español, eso sí, no descartó volver el siguiente año, aunque este pudo ser su último partido en este Grand Slam. Camila Osorio, por su parte, en el mismo certamen avanzó a segunda ronda, mientras que Daniel Galán, el otro colombiano, quedó eliminado. Y tenemos también atleta 64 clasificada a los Juegos Olímpicos. Por la vía del ranking olímpico, la triatleta colombiana Carolina Velázquez logró su cupo para los Juegos de París. En la MLB, Donovan Solano registró su primer cuadrangular jugando para los Padres de San Diego. Su equipo derrotó 2-1 a los Marlins de Miami. Y en la NBA, los Indiana Pacers no pudieron sacudirse en el cuarto juego de la final de Conferencia Este y se vieron superados por los Boston Celtics, que confirmaron la barrida en la serie. Fue victoria 105-102 y con ello el paso a la gran final 2 años después de su más reciente clasificación a finales. Y en el fútbol europeo ya está en Barcelona Hansi Flick, el próximo entrenador que va a dirigir al conjunto blaugrana. Están a la espera de liquidar el contrato con Xavi Hernández para, de todas maneras, ya finiquitar el acuerdo con el alemán, ex selección alemana y ex Bayern Múnich, y para que sea presentado como nuevo técnico culé. 7 de la mañana, 49 minutos. Por lo pronto, todo en deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La última víctima de la guerra en Colombia es un concejal, se llama Valdemar Torres, cabildante de Argelia en el departamento del Cauca, que resultó gravemente herido producto de una mina antipersonal que pisó cuando visitaba la vereda El Diamante buscando conectar el servicio de agua para sus pobladores cerca de un río cuando terminó activando el artefacto explosivo. La mina, que es un artefacto artesanal, fue puesta allí por el Frente Carlos Patiño del bloque occidental de las disidencias de las FARC, del Estado Mayor Central de las FARC, y le causó heridas en brazos y piernas graves. El concejal se convirtió en la víctima 59 de estas minas en lo que va corrido de este año solo en el departamento del Cauca, donde también han caído menores de edad. Pero en Argelia, que ha sido el escenario de la guerra, buscan esta mañana a Sandra Milena Betancourt, otra concejal que está desaparecida desde el 25 de mayo y que había recibido amenaza de grupos ilegales por cuenta de su actividad política. Una pelea muy interesante a propósito del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con los fondos privados de pensiones por el tema de las comisiones. Dice el ministro que hay más de 3 billones de pesos desaparecidos que se los ganaron los fondos privados en comisiones por administrar el ahorro pensional de los colombianos. Lo dijo Bonilla en una carta a los fondos, al suyo y al mío, en los que les pide comprometerse con la transparencia en la información, en días en los que la reforma pensional del gobierno está a punto de ser tramitada. Por supuesto, detrás de la declaración del ministro, una gran descalificación ética a los fondos de pensiones. Hablando ante el Parlamento israelí el día después del ataque aéreo que mató a decenas, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, calificó esas muertes como un trágico accidente. Estoy defendiendo nuestros intereses nacionales por responsabilidad patriótica, dice, y es por eso que les digo honestamente que no hay sustituto para la victoria absoluta. Las imágenes de niños carbonizados y desmembrados en Rafah después del ataque israelí ha provocado la protesta de los líderes mundiales y ha puesto en peligro las conversaciones de alto al fuego. Qatar, que es un mediador clave entre Israel y Hamás, esta es Blue Radio, la alternativa. Para quienes tienen o aspiraban a una cita para sacar el pasaporte hoy en la Cancillería, estas se sacan en el centro de Bogotá, Ricardo, ¿no? Sí, pues hay 2 sedes realmente, Néstor, una en la calle 98, 100 y otra aquí cerquita. Y la otra en el centro de Bogotá. Bueno, calle 98 más calle 100, digo. Sí, pues, sí, aquí cerca. Sí. Sí, con la avenida 19. La que tiene problemas técnicos esta mañana es la del centro. Sí, señor. O sea, que en esa pueden ir.
a la de la CEN. No, pero no va a mandar a todo el mundo para allá. No, porque además de eso toca tener cita, ¿no? Toca tener cita. Sin cita hay una contingencia y hay unas personas que sí van a ser atendidas en la calle 100, pero no todas. No, tienen que tener citas. Entonces la noticia es que la Cancillería está diciendo hay problemas técnicos de conectividad con el internet de la Cancillería, como si no fuera poco el tema de pasaportes. Claro. Ahora, y hay comunicado esta mañana de ETV, que es la empresa que le provee los servicios de internet a la Cancillería. Sergio Barbosa. Hola Néstor, sí señor, mire, la Cancillería acaba de confirmar que debido a una falla en el servicio de internet ocasionada por su proveedor, la empresa ETV, se suspenderán temporalmente los servicios para la asignación de citas en la oficina de pasaportes en el centro de Bogotá, que está ubicada exactamente en la calle 12C, número 827. Sin embargo, Néstor, la Cancillería tiene como alternativa atender en la sede del norte de Bogotá a algunas personas que necesiten sacar su pasaporte el día de hoy. Hay que decir que esta suspensión afecta directamente a aquellas personas que tenían una cita para la expedición de ese documento, porque la entrega de pasaportes funciona con normalidad. Incluso desde ayer lunes sobre las 10 de la mañana se vienen presentando estas fallas, por eso la suspensión en la atención en la sede del centro de la Cancillería no es nueva, Néstor. Por su parte, la empresa ETV reconoce que efectivamente tienen una falla de alto impacto en esa zona y que ya están trabajando para solucionarlo. Sergio, gracias. 7:54 a.m. La noticia económica del momento que tiene que ver con Nutresa y los planes para vender la recién adquirida por la familia Gilinski. Víctor Grosso. Néstor, la junta directiva del grupo Nutresa, que es conjuntamente la compañía de alimentos más grande del país, ya se reunió y ordenó convocar una asamblea de accionistas de Nutresa para suministrar información relacionada con los potenciales conflictos de interés que revelaron y han revelado miembros de la junta directiva, como el propio señor Jaime Gilinski y su hijo Gabriel Gilinski. Eventualmente han tenido relaciones de pronto con algunos de los interesados y buscan que esa asamblea, si lo considera, les permita a ellos participar en las deliberaciones relacionadas con la potencial venta de los activos de Nutresa por separado, Néstor. Ahora que el grupo Gilinski, que es el dueño de Nutresa, está contratando asesorías externas para analizar todas las ofertas que están recibiendo de inversionistas internacionales en comprar por separado las unidades de negocio de esta compañía de alimentos, pues todos en el negocio de los alimentos ahora se preguntan por quiénes podrían ser eventualmente esos interesados. Ese es el secreto de Estado en este momento, quiénes serían los compradores separadamente de las marcas de Nutresa. Y pues es el tema de conversaciones hoy en el mundo empresarial, y apuntan que para hacerse con solo una unidad de negocios de Nutresa, pues tendría que tratarse de una gran empresa, un gran inversionista con un gran músculo para hacerse con una adquisición de estas. Inmediatamente las miradas se ponen sobre marcas muy reconocidas. Esto en la práctica quiere decir, Nutresa, el grupo Nutresa, fue la unión de diferentes marcas de diferentes sectores, ¿cierto? Ellos juntaron en una sola Nutresa los cárnicos, Zenú y compañía, galletas. Zenú, ranchera, en cárnicos, es que son 9 líneas de negocio diferentes. Okay. Imagínese usted desmembrar esas 9 líneas, Néstor, y venderlas por separado. Cárnicos que son, entonces, decía Grosso, Pietrán, ranchera, Zenú, Rica Rondo, ¿se acuerda? Galletas. Pietrán. En galletas, la segunda línea de negocios, ¿no? Ahí está Salty Noel, pero también está Ducales, las Festival, las galletas Tosh, bueno, y hay otras de menor reconocimiento, Pozuelo y Chiqui, pero pues yo era de la Festival, categoría de galletas. pero ya me pasé a Tosh, lo cual no le habla de la dieta. De la edad. Chocolates. Da lo mismo. No, la edad no toques ese tema. Chocolates, pues imagínese, Néstor. Todos. Chocolates son fundamentalmente Chocolatina Jet y compañía, ¿no? Pero está Corona para prepararse el chocolate en casa. Sí. Está el Chocolisto, en Galguerías está la Nusita, está... Café, Víctor, café es... La otra categoría, sello rojo. Sello rojo y la Bastilla. La Bastilla, nada más y nada menos. Sí, la Bastilla. Helados. Esa es la otra. ¿Cremelado? En helados está Cremelado. Sí, Cremelado, que líder en el mercado. La inmensa mayoría del mercado. Entonces, son 9 líneas de negocio. Polet. Pero le faltan. Polet. Entonces, tiene alimentos al consumidor, que esto no se dice mucho, que son
toda la cadena de hamburguesas del Corral. Sí, pero esa es línea de restaurantes. Sí, pero está incluido. Sí. Papa John's y Leños y Carbón, que es un restaurante Entonces, y los Beer, que Víctor, son unos pops. Para entender cómo es la jugada de la familia. Para la jugada de la familia. Las pastas, se nos falta la ley de negocios de pastas. Pastas Doria, Monticello, Comarrico, Monticello. No, Pastas Doria es la legendaria. La legendaria, claro, no, pero tienen varios productos. Pastas Doria Padre, que uno celebraba cuando se despegaban dos espaguetis, ¿no? O sea, eso siempre venían pegados. Entonces la jugada, Víctor, eran otras épocas. Yo hago una pregunta. Entonces la jugada, padre, vender por separado da más dinero que haber comprado juntos. Y monetizar. Y ante todo, que van a recuperar, a duplicar, triplicar, quizá cuadruplicar los 3.000 y pico de millones de dólares que pagaron por todo el armatoste. Pero estaba también cantado, ¿no? Sí, Paola. Todo ese cuerpo, compraron ellos, Nutresa, un solo cuerpo. Y ahora lo van a desmembrar. Así es. Y entonces venden el brazo de cárnicos, venden el brazo de galletas, el brazo de restaurantes, el brazo de pastas, el brazo de café, etcétera, etcétera. Tienen un brazo internacional muy grande que se llama Tres Montes Luchetti, que fue una adquisición de hace unos años en Chile, sí señor. Claro. Y ese es otro monstruo. Víctor, entonces la idea de ellos, que es una jugada interesante, es compramos un cuerpo y vendemos desmembrado. ¿Eso les da más plata? Pero es que son fondos de inversión. Tienen el 30% de Starbucks en Colombia, el 30% de Bimbo en Colombia y el 40% de Starbucks en Colombia, que también está incluido. Esos son máquinas de... No, es que están en todo lado. O sea, cualquier cosa... Mejor dicho, Nutresa ha estado en las neveras, yo creo que el 99,9% de los colombianos. Entonces, conjuntamente hoy, Néstor, según la valoración de mercado, si miramos el último precio que pagó Gilinski en la última OPA que terminó hace un mes, Nutresa, todo esto de lo que estamos hablando, Nutresa tiene una valoración de mercado de unos 5.500, 5.600, 5.700 millones de dólares aproximadamente en ese momento. Y o sea, ya le están ganando las valoraciones. Víctor, ya le están ganando 2.000 millones de dólares en un año. Sí, claro. Es posible, lo que pasa es que pues en la última OPA pues ellos también invirtieron un poquitico más frente a esos 3.000 millones de dólares. No, por eso, mis cuentas... 3.500 millones de dólares, sí, pero sí, ya van ganando frente a la adquisición. Obvio. Y podrían ganar muchísimo más porque hay algunas cuentas de expertos que indicarían que vendiendo separadamente el control de cada uno de estos negocios podrían inclusive conseguir más de 10.000, 11.000, 12.000 millones de dólares. El Tiempo habla esta mañana de 12.000 millones de dólares. Es que hay una banca, una banca por lo menos 3 veces más. Que ya ha hecho algunos cálculos de cuánto sería el negocio si se vende por partes, cada una de las piezas de Nutresa llegaría a los 12.000 millones de dólares. Pues, ahora, se veía venir también, porque es que resulta que los señores Gilinski son banqueros y los señores de IHC es un fondo de inversión de Abu Dhabi. Era obvio que iban a comprar para después salir a vender, porque a esos señores no les interesa hacer chocolates, hacer galletas, hacer pastas, sino que precisamente